queremos saber qué es un coco, bacilo y espirilo. Ya dijo el compañero, coco forma esférica, se puede clasificar en estáfilo estricto. Además de eso, lo clasificábamos en diplo o tetradas. Cuando yo digo diplococo, veo dos. ¿Qué bacteria me estoy refiriendo a un? Neumococo. Neumococo. También un gonococo. Gonococo puedo referirme igual, pero esto ya es segundo parcial. Concéntrense en neumococo. Si la doctora les pregunta, menciónenme la bacteria diplococo. ¿Ustedes qué responden? Productora de neumonías en la comunidad. Ustedes responden Streptococcus pneumoniae. ¿Ya? Básicamente eso. Las partecitas que les estoy dando énfasis son errores generalmente muy frecuentes y los quiero que ustedes no los apliquen en su examen. Tenemos entonces que describir el proceso de expansión alimentaria, ya vamos a verlo ahorita. Ya dijimos la morfología, cocos, bacilos y espirilos. Bacterias que no se tienen condición de Gram, las micobacterias ya la dijimos, su tensión característica es la 100 Nielsen. 100 Nielsen esta de acá, lo aprendimos igual en el laboratorio, hicimos tensión de 100 Nielsen. ¿Qué bacterias eran? Lepra y tuberculosis, muy bien. Tenemos el género Mycoplasma, caracterizado por presentarse principalmente por lípidos ácidos glicólicos. Y las espiroquetas también son otro grupo de bacterias que no se van a teñir por tinción de Gram. Todas estas no se tiñen, no hay tinción. Pasemos a la siguiente. ¿Qué dice acá? Morfología bacteriana, ya saben. Coco, diplococo, diclococo encapsulado, estafilococo, estrepto en cadenas, sarcinas y tetradas, bacilos, cocobacilos, empalizadas. Son términos que quizás no haya tantas preguntas en este parcial, pero lo van a aplicar, digamos, ya van a saber de qué trata cada uno. Morfología lo mismo. Es lo mismo. Acá se tiñen por tinción de Gram negativa. Cuando no tienen sus capas de categorizano, ya lo saben. Ya cuando usamos el término ¿qué significa? Hemólisis. Yo quiero cultivar mi bacteria, quiero saber de qué trata, quiero reconocer agente, quiero conocer la especie y la familia. Agarro mi cultivo, ocupo generalmente agar sangre, ¿sí o no? Ya. Ocupo el agar sangre, ocupo un hisopo, lo coloco en la muestra. Lo que hago, esparzo en toda su extensión. Paso a 24 a 48 horas, me fijo en la incubadora, me fijo en la estufa, y veo que hay colonias con destrucción. A esas colonias con destrucción debo yo reconocer que se tratan de un Streptococcus beta hemolítico o alfa hemolítico. Cuando yo veo zonas de destrucción en mi cultivo de agar sangre, porque como dice, hemolítico, hemo, sangre, lisis, destrucción, muerte. Veo que en el cultivo que yo hice va a haber zonas de destrucción. Ya, cuando veo la zona de destrucción, me orienta un diagnóstico de un piógenes. Ya van a aprender adelante, si no está acá, está en el apartado de estrepto, que cuando yo hablo de beta hemólisis, hay destrucción total de las colonias, ¿ya? Cuando digo de alfa hemólisis, destrucción parcial provocada por estas colonias, parcial, ya a mitad, están como que queriendo consumirlo, pero poquito, no lo destruyen en su totalidad. Y gamma hemólisis cuando no hay destrucción de nada. Y eso quería que acá sepan ustedes el concepto de beta hemólisis, alfa hemólisis, gamma hemólisis. Son cuando lo aplicamos en la práctica para saber identificar qué especie de Streptococcus es. Si es beta hemólisis, yo sospecho directamente de un piógenes. Puedo sospechar de una Galantiae también. Y si es alfa hemólisis, puedo sospechar de otra especie, por ejemplo, otra especie falta de neumococo. Y así, chicos. Ya aquí vamos a ver la división binaria. Aquí está el tamaño que nosotros vemos en una bacteria. Aquí están las diferentes bacterias, su morfología. Quedémonos acá, división binaria.
dijimos que participaba el núcleo, el ADN. El ADN comenzaba primero un tabique acá, era una pequeña abertura, y comenzaba a abrirse, a separarse. Se forma un septo. ¿Ya? Esto pasa generalmente cada 20 minutos, se van separando de a poquito, aquí ya están completamente separadas. El material genético se vierte entre las dos, se distribuye entre las dos células bacterianas y aquí termina de dividirse. De esa manera se separan unas bacterias. Entonces, el mecanismo de reproducción de una bacteria se llama fisión binaria transversal, en el cual una célula bacteriana comienza a dividirse de acuerdo a su material genético, a su ADN. Pero cada 20 minutos hay una nueva generación, lo que se autorreplica, empieza en el ADN, el núcleo, empieza la división binaria. Esto igual es importante, cómo crecen las bacterias en el cuerpo. ¿De acuerdo a qué? A las colonias, si es un medio sólido. Aquí vemos las colonias, aquí no se ve tan bien, pero fíjense que hay zonitas de destrucción parcial, ¿sí o no? Aquí, como que están comiendo un poquito la sangre de este agar. Eso se denomina si es que hay una beta o alfa hemólisis. No sé todavía cuál, no se ve tan claro, pero yo puedo orientarme a un diagnóstico cuando veo zonas de destrucción. ¿Quedó claro? Y cuando nosotros aplicamos este medio en medios líquidos, ejemplo, solución fisiológica, en tubitos de ensayo, el crecimiento adquiere un aspecto de turbidez, muy turbia se vuelve el líquido en el cual lo sumergimos. Ahí yo sospecho también que se está incubando bacteria. Ya saben ustedes por la práctica que existen diferentes agares exclusivos para ciertas bacterias. El agar McConkey era exclusivo para gran negativos. Y así. Fíjense acá cómo están las colonias formadas, cómo se van formando las colonias, como ver. Muy bien, esta acá es muy importante, muy preguntable también y tienen que saber ustedes explicar. Ya. El crecimiento de una bacteria se divide en fases. La bacteria, una vez haya replicado se haya replicado por división binaria, ya sea en el cuerpo o en el laboratorio, in vivo o in vitro, comienza un periodo en el cual, conocido como latencia, en el cual la bacteria, orientémonos en que estamos en nuestro cultivo, ya hacemos la expansión de todo en su extensión de la bacteria a través del hisopo, ya, hacemos eso, hacemos la extensión de todo el hisopo, tenemos aquí mi cultivo, todo, la primera fase que nosotros reconocemos el periodo de latencia, y ustedes saben qué significa latencia, el periodo en el cual la bacteria se está preparando para aumentar su cantidad, su número, su replicación. Ya la bacteria está creciendo lentamente, recién está reconociendo los nutrientes, recién está reconociendo las condiciones del cultivo en general para crecer. ¿Ya? Es como que yo entro a un nuevo colegio y me estoy acomplejando, tengo que tardar una semana para acomplejarme a mis compañeros. Primero estoy tímido, no sé qué hacer, estoy reconociendo los lugares, las estructuras, los compañeros. Ahora, lo mismo ocurre acá, y en este caso el periodo de latencia dura generalmente 3 horas, en el cual la bacteria reconoce el ambiente en el que está, comienza a proliferarse, comienza a aumentar de tamaño, comienza a crecer. ¿Ya? Posterior a aquel periodo de latencia, comienza el crecimiento exponencial arduo. Comienza a haber una multiplicación masiva, ya la bacteria se encontró su capacidad para reproducirse, se acopló al lugar en donde la puse, se adaptó a los nutrientes, a todos nosotros lo que le hemos puesto a cultivo y comienza a aumentar en la cantidad. Comienza a haber un crecimiento grande de cientos a miles, en el cual la bacteria está comiendo los nutrientes que yo le di en el cultivo. Posterior a aquello, el periodo estacionario. El periodo estacionario comprende, como dice el estacionario, se detiene. Se está preparando esta bacteria para detenerse, ya consumió todos los nutrientes, ya no tiene nada que consumir. Comienza un periodo de declinación. Generalmente
dura las 24 horas posteriores y comienza a fallecer, comienza a morir en una etapa en la cual sacaba los nutrientes, sacaba el oxígeno, sacaba todas las condiciones para que mi bacteria sobreviva para llegar a la muerte. Ya no tiene que comer, ya no tiene nada para consumir, por lo tanto fallece. Eso ocurre en el cultivo, ¿ya? Entonces repasemos. Un periodo de latencia en donde la bacteria se está preparando con nutrientes, con comida, con oxígeno, con pH, con temperatura, con todo, para adaptarse al medio. Un periodo exponencial en el cual la bacteria se está replicando en cantidades abismales. Ya se prepara cada 20 minutos, cada 18, comienza una, dos, otra, así, comienza a aumentar el tamaño y comienza a crecer en todo el cultivo. Un periodo estacionario en el cual hay un periodo breve en el cual se acaban las reservas alimenticias, por lo tanto comienza un periodo de declinación, de muerte. Todo ese periodo dura, ¿cuánto? 48 a 72 horas. Bien, tenemos entonces según la fisiología bacteriana, según su fuente de energía, esta es la manera de consumir alimentos, pueden ser fotótrofas o quimiótrofas. Ya saben los términos, según su fuente de carbono, autótrofas o heterótrofas cuando usan dióxido de carbono o no. Heterótrofas cuando usan compuestos como fuente de dióxido de carbono, como por ejemplo proteínas, todas las biomoléculas que conocen. ¿Saben qué son las biomoléculas, no? Proteínas, enzimas, carbohidratos, lípidos. ¿Ya? Se denomina entonces heterótrofo cuando consume las biomoléculas, básicamente. Porque todas las biomoléculas tienen fuentes de carbono. Se denominan autótrofas cuando usan el dióxido de carbono como fuente de alimento, ya sea afuera o dentro del cuerpo. Y según el receptor de electrones tenemos aerobios que requieren obviamente de oxígeno para vivir, netamente aeróbicas, anaerobias que pueden vivir en ambientes secos de estructuras sin nada de oxígeno. Pueden ser anaerobios facultativos como anaerobios obligados. Un anaerobio obligado es que a la primera administración de oxígeno muere. Ejemplo, puede ser por ejemplo Clostridium perfringens. Ya avanzaron el tema de Clostridium perfringens, en el cual ocurría zonas de necrosis de cualquier zona del cuerpo, principalmente del pie, en donde afectaba, inflamaba y me causaba destrucción en la zona, causándome una amputación porque me destruía totalmente las funciones vitales de esa zona. Podía combatirlo con qué? Con oxigenoterapia, porque recordemos que el Clostridium perfringens era totalmente anaerobio. Acuérdense muy bien del anaerobio. Viven en el pH 7,2 a 7,8, pueden ser acidófilas, pueden ser tolerantes a álcalis, según su temperatura. Esto es preguntaza, según su temperatura, ciclófilas, termófilas o mesófilas. Ya no hace falta que lo que pasen, ya lo saben. Según su presión osmótica, pueden ser halófilas, altas en el contenido de sales. Y según su presencia de oxígeno, ya lo saben, anaerobias, aerobias, microaerófilas, facultativas. Aerobias requieren ¿de qué? Anaerobias requieren de carbono, fuentes de hidróxido de carbono. Y anaerobia puede ser anaerobia autótrofa y ¿cuál más? ¿Cuál es la otra que aprendimos ahorita? Heterótrofa, acuérdense. Dijimos que heterótrofa era cuando nosotros consumíamos reservas de las biomoléculas. Y autótrofa cuando consumíamos dióxido de carbono directamente. Y facultativa dijimos que podía o no vivir con dicho material. Según su pH, ya saben, puede vivir ciclófilas en temperaturas menores, ciclófilas a 20 grados, a menos 20 grados, bajo cero. O acá está bien en el rango, puede vivir de 20 a menos. Una mesófila es lo que generalmente afecta a nuestro cuerpo, a nosotros, de 30 a 40 grados puede vivir. Y termófilas, temperaturas extremadamente altas, o hipertermófilas, que ya son bacterias que viven alrededor de 110 grados. Según su pH, no hay como nosotros nos equivoquemos. Acidófilas, ácido. Alcalófilas o basófilas, alcalinas, pH alto y pH bajo. Ya saben esto de acá, su crecimiento bacteriano siempre requiere de reacciones de energía y nutrientes, van de la mano.
catabólicas y anabólicas, reacciones que requieren energía y reacciones que no requieren energía, que crean más bien energía. Tenemos que reacciones catabólicas ingieren o descomponen y liberan energía. Ya se da por métodos de digestión, de absorción, preparación. Y las reacciones anabólicas que sintetizan, crean y forman energía y la almacenan. Eso es un metabolismo bacteriano, puede ser anabólica o catabólica. Recordemos que catabólica descompone, destruye y forma o libera energía. Y anabólica crea, forma, sintetiza energía almacenada. Esa es la principal diferencia entre una y la otra. Ya vamos a terminar esto. Anabolismo, ya sabes, forma, biosintetiza, y catabolismo utiliza adentro para degradarlo. Ya. ¿Qué morfología adoptan las bacterias? Cocos, bacilos y estirilos. Ya se subdividen si es un diplococo, si es un estafilococo, citococos, se divide. ¿Qué microbio se agrupa en cadenas? En cadenas, estrepto. Y en racimos, estáfilos. Forma que se reproduce la bacteria, fisión binaria transversal. La temperatura óptima para la bacteria afecta a un hombre es 30 y tantos grados, 35, 37 grados. Eso se denomina bacterias mesófilas. Muy bien. ¿Cómo se llaman las bacterias que crecen menos 20 grados? Cicrófilas. Y las que crecen a mayor de 50 grados, termófilas. ¿Qué se denomina bacteria anaerobia? No requiere de oxígeno. Ejemplo, Clostridium perfringens. Y bacterias aerobias que sí requieren de oxígeno, o ocupan microaerófilas de dióxido de carbono. Muy bien. ¿Cuál es el metabolismo bacteriano? Principalmente anabólico y catabólico. Dijimos que anabólico sintetiza energía y la almacena, y catabólico destruye energía. Bueno, no destruye, destruye los componentes y capta esa energía, consume esa energía. ¿A qué se denomina catabolismo y anabolismo? Ya lo dijimos. Catabolismo, la destrucción de ciertos sustratos para yo liberar energía, que esa energía va a ser usada por la bacteria. Y anabolismo son estructuras que forman, sintetizan energía. Muy bien, quedó clarito, ¿no? ¿Alguna pregunta de este temita? Ya quiero que se levanten sus asientos y estiren un rato. Veo que atrás están un poquito medio durmiéndose. Párense de sus asientos todos. Vamos a estirarnos un ratito. Vamos a hablar de la relación muestra-bacteria cómo interactúa una bacteria con el huésped, con la persona. Debemos aprender a diferenciar bacterias saprófitas y bacterias parasitarias. Ya lo vamos a explicar. Ya, vimos que una bacteria saprófita se va a ser aquella que vive en el medio externo, que puede estar por acá. Aquí tienes un pequeño saprófita de bacterias. Y las bacterias parasitarias, no confundan términos. Yo digo parasitarias o bacterias parásitos que van a entrar y van a infectar a mis células, ¿ya? No confundir términos, no necesariamente es un parásito, un protozoario, sino que van a ingresar al cuerpo y causar la enfermedad. Ya, ¿dónde habitan las bacterias saprófitas? Dijimos que habitaban en el medio externo, principalmente en suelos, en los ríos, en aguas, en materias orgánicas en decomposición y en el hospital. Son bacterias que habitan. ¿Pueden causar daño? Pueden. Cuando nosotros la invadimos, cuando nosotros tocamos, nos metemos al río, o estamos en el hospital, ingresan al cuerpo y pueden causar daño, claro. Animales en los cuales encontramos bacterias saprófitas. ¿Ya? 3 términos importantes que tienen que saber. Parasitismo era el término aplicado para nosotros cuando tenemos una infección y nos causa daño. La asociación de la bacteria es perjudicial para el huésped, me causa una infección. Ya eso es parasitismo. Parasita, usemos el término parasita para infecta mis células y me causa enfermedad. Comensalismo, decía acá, comensalismo es cuando convivimos con las bacterias. Principalmente las convivimos de manera de flora normal, en microbiota. Podemos encontrar microbiota en nuestra estructura corporal. Ya saben que es microbiota, ¿no?
todas aquellas bacterias, pongámosle entre paréntesis, buenas, porque no nos causan daño, más bien nos ayudan en ciertos metabolismos, ciertos procesos de digestión, en ciertos procesos de emulsificación también, y nos benefician. A eso llamamos flora. Entonces, ¿una bacteria comensal hace daño o no hace daño? No nos hace daño una bacteria comensal. Es indiferente la asociación para el huésped. Son bacterias no patógenas y en caso de inmunosupresión son bacterias oportunistas. Entonces aprendamos el término que inmunosupresión afecta cuando nosotros tenemos defensas bajas. Hayamos cursado con unas enfermedades como diarreas intensas en las cuales yo haya botado toda mi flora bacteriana del intestino, o pacientes que tengan VIH en donde elimina sus linfocitos TCD4, elimina todo lo que viene siendo las defensas del cuerpo, su inmunidad. Ahí recién van a afectar a estas bacterias porque van a quererle al huésped alimento y el huésped no le puede dar ese alimento, por lo tanto lleva una etapa de ¿qué? De inmunosupresión y afecta a la flora tal cual. Ya vemos entonces al mutualismo, era lo que habíamos explicado, el concepto de la asociación que va a beneficiar tanto al paciente como a la bacteria. Habíamos dicho que había bacterias en el tubo intestinal que me fabricaban enzimas y vitaminas, ¿sí o no? Avanzamos en el tema de microbiota en la práctica. Habíamos dicho que sintetiza vitamina K, vitamina B12, B6. Son bacterias que me benefician, viven dentro de mí y me forman también estas estructuras, estas biomoléculas. Ya, dato importante, la flora normal la encontramos en mucosas y en la piel. Todo lo que nosotros podemos tocar acá ya tiene microbiota. Y importantísimo saber que todos los líquidos corporales son... Si yo les hago una pregunta de examen, todos los líquidos corporales en relación a microbiota son estériles, nada, mi sangre nada, mis líquidos cefalorraquídeos nada, mis órganos como los pulmones, la tráquea nada, tiene que ser totalmente estériles, oído interno nada. Todo lo que tenga en contacto con el exterior tiene microbiota. Mi lengua tiene microbiota, no tiene microbiota. Mis labios tienen microbiota, no tiene microbiota. La mucosa vaginal de la mujer tiene microbiota, no tiene microbiota. Bien, todo lo que está en contacto con el exterior es microbiota. Lo único que está dentro del cuerpo que tiene microbiota va a ser el tracto gastrointestinal. Todo lo que viene a ser componentes digestivos y intestinales tiene microbiota. Pero el resto, todo lo demás que es diferente al cuerpo, a mis órganos, es totalmente estéril. ¿Dónde encontramos microbiota? En la boca, en el tracto respiratorio superior. Avanzamos la semana pasada, o este martes, avanzamos el tema de infecciones de vías respiratorias altas y bajas. ¿Cuál era la principal estructura que me dividía una alta de una baja? ¿Cuál era? Mis alumnos, ¿qué dicen? La tráquea. ¿Cómo se llama? Olvidar. Si eso lo avanzamos recién el martes. La tráquea. Por encima de la tráquea, ya sea la faringe, la laringe, la faringe, mi boca, mis senos paranasales, las narinas, todo eso era contaminada con microbiota, ¿ya? Podía haber microbiota. Debajo de la tráquea era totalmente estéril. Por eso dice acá, vías respiratorias superiores. Por encima de la tráquea, arribita, había microbiota. Por debajo nada, no tiene que haber nada. Ya varía según la edad. Ya las niñas no pueden tener la misma microbiota que un adulto, un paciente de 20 años. El sexo, una mujer tiene lactobacillus acidófilos, cosa que el varón no tiene. Condiciones socioeconómicas también puede variar respecto a si cuenta con recursos para comprarse los famosos probióticos. Varía de un individuo a otro de acuerdo a la zona.
Ya varía, obviamente va a variar, siempre hay variaciones. Tipos de bacterias de la flora normal, bacterias residentes, bacterias transeúntes. ¿Cuál es la importancia o qué función tiene la bacteria además de formarme esas proteínas? Actúa como una barrera frente a otros parásitos, a otros hongos, impidiendo que proliferen. Y de barrera defensiva, además de utilizarla como importantísimo evitar contaminar las muestras si tenemos alguna infección, qué sé yo, respiratoria. Importantísimo no contaminar, porque esto puede ser indicativo de que puedo contaminarla con un análisis bacteriológico. Por eso es de vital importancia cuidar que no contamine mi faringe, mi garganta, nada del esputo, por así decirlo. ¿Ya? Es importante diferenciar uno de otro. 3 términos bonitos. Colonización, cuando coloniza el cuerpo sin comprometer estructuras dentro orgánicas. ¿Ya? Dice, presencia de bacterias en piel y mucosas, pero no hay respuesta clínica ni inmunológica. No hay nada todavía, solo sé que tengo la bacteria. Yo le doy la mano a él. Él está enfermo de influenza y me está transmitiendo su virus. Está colonizando mi mano. Infección asintomática, presencia de bacterias en respuesta clínica, pero con reacción inmune. Ya, una infección asintomática es cuando ya tengo la infección, pero no me está causando síntomas. Ya tengo una respuesta inflamatoria en el cuerpo, pero todavía no estoy presentando síntomas. Quiere decir que puedo infectar a otra persona sin que yo todavía haya empezado con la clínica. Enfermedad infecciosa, presencia de bacterias y signos y síntomas clínicos. ¿Ya? Muy importante. Hablamos de colonización cuando tengo las bacterias en el cuerpo, pero no tengo ni clínica, tampoco tengo inflamación. Infección asintomática, cuando no tengo clínica, pero sí tengo inflamación. Y una enfermedad infecciosa cuando tengo ambos. Vamos a ver colonización. Ya habíamos dicho que colonización se debía al manejo en cual nosotros aplicamos para tener o no tener estos patógenos en el cuerpo. Ya, vamos a ver la acción de estas bacterias. Acción patógena se refiere al daño que me va a causar. ¿Ya? Los dividimos en patógenos verdaderos y en patógenos oportunistas. En el nombre dice oportunistas, espera una oportunidad para crecer y hacernos daño. Generalmente esto es causada por la microbiota. En cambio acá los patógenos verdaderos van a ser aquellos agentes microbios que los encontramos de afuera, que son exclusivos de afuera. Pueden ser un Streptococcus pneumoniae, puede ser por ejemplo una pseudomonas, una Campylobacter, cualquier cosa que esté afuera y me cause daño, que me cause totalmente destrucción. Proceden de fuente exógena. ¿Qué significa exógena? Fuera de mi cuerpo. Acción patógena debido a la cápsula o a las toxinas que tiene. Ya, importantísimo que va a existir algunas bacterias que pueden ser productoras de toxinas. Y bueno, como por ejemplo el perfringens, el Clostridium perfringens va a ser productor de toxinas también. El Clostridium, bueno, después le explico eso. Primero acuérdense de esto. El tétano también va a ser productor de una toxina, la tetanospamina se llama esta toxina. Esa tetanospamina me va a causar todo ese daño, esa rigidez muscular, esa destrucción de esa clínica que me causa, pues, el opistótonos, que es una incurvación del cuerpo, la risa sardónica, que el paciente no va a poder articular su musculatura orbicular, va a presentar rigidez, va a estar así todo el tiempo, no va a poder volver a su posición normal porque va a haber rigidez muscular. Y eso en base a la toxina ¿de qué dije ahorita? Del tétanos, la tetanospamina. Eso me va a causar en relación al tétanos. Y las cápsulas ya saben que es aquella estructura que se encarga de antifagocitaria, impide la unión del antibiótico con la pared celular, con la bacteria como tal. Y bien, quedó claro, ¿no? El ejemplo que les di acá, van a existir bacterias que presentan toxinas, en este caso el ejemplo de la tetanospamina.
Y van a existir bacterias como las que te presentan cápsulas que van a presentar sus estructuras antifagocitarias, crear resistencia a los antibióticos. Y los oportunistas ya lo saben, que pueden presentar de adentro o de afuera. Dijimos que venía de adentro cuando se trataba de la microbiota. La acción patógena es debido a la deficiencia del huésped. Un paciente que está decaído, está triste, no puede caminar, una persona de la tercera edad, está totalmente inmunodeprimida, tiene mayor predisposición a enfermarse oportunista. Ya enfermedades oportunistas son aquellas que me inmunodeprimen, básicamente eso. Infección, concepto dice entrada, establecimiento, multiplicación de la bacteria en la superficie o en el interior del huésped. Estas son las distintas vías en las cuales nosotros podemos sentir la infección. Podemos adquirirlas también. Una enfermedad digestiva, la clínica me orienta a enfermedades diarreicas, dolor abdominal, cefalea, fiebre, temperaturas elevadas. Ustedes saben, cuando hay una infección, siempre va a haber fiebre, se liberan pirógenos en respuesta compensatoria a la infección. Aquí el paciente se encuentra histérico. Quizás ocurrió mucha hemólisis dentro del cuerpo, destrucción de sus glóbulos rojos. Esos glóbulos rojos me van a liberar la hemoglobina, que se transforma en bilirrubina, provocándome esa ictericia que ven acá en la primera imagen. Pasemos a los factores determinantes de la acción patógena. Tenemos a la capacidad de colonizar, la capacidad de penetrar, la capacidad de multiplicarse, invadir y la capacidad de causar lesión. Esto nunca ha preguntado a la doctora, solamente aprendan que, primero que nada, siempre va a haber una colonización. El ejemplo que hice con el compañero, le di la mano, colonizó mi estructura, colonizó mi piel. Va a penetrar. Quizás yo me agarré la nariz, quizás me agarré la boca, me comí las uñas. De esa manera entró a mi cuerpo, penetró. Capacidad de multiplicar, va a viajar, diseminarse por mi cuerpo, por la vía, como me metí la mano a la boca, me morí las uñas, va a viajarse por vía, ya sea hematógena, por vía linfática, y va a irse a los otros órganos. Y capacidad de causar lesión, cuando ya me causa la inflamación, los síntomas. ¿Entendieron, no? Esto se resume paso por paso a cómo entra a mi cuerpo. Le doy la mano, me coloniza. Me meto la mano a la boca, entra a mi cuerpo, penetra. Se multiplica, invade por vía linfática, hematógena, se va por la sangre y va a otros órganos y lesiona cuando ya agarra su órgano diano, su hígado, por ejemplo, y comienza a inflamarlo. Ok, hablamos de infecciones generalizadas. General, ¿qué significa general? De arriba a abajo, todo el cuerpo va a afectar, a todito el cuerpo. Generalmente causadas por bacteriemias o sepsis. Bacteriemias, su nombre lo dice, bacterias en sangre. Y sepsis puede ser un término aplicado para cuando hay procesos inflamatorios, cuando se liberan muchos mediadores inflamatorios que se encuentran en sangre, ¿ya? Hepatitis y sepsis. Ya sepsis va a ser una infección grave, caracterizada porque las bacterias van a causarme un proceso inflamatorio. Estos mediadores inflamatorios viajan por todo el torrente sanguíneo. Esto es mortal, totalmente mortal. Necesita ser evaluado a la paciente, necesita ser internado para ser tratado. Muy mortal. Y enfermedad localizada cuando afecta a un aparato o sistema. Si yo tengo una diarrea, ¿será una enfermedad sistémica o localizada? Si yo tengo una neumonía, ¿será una enfermedad sistémica o localizada? Localizada, porque solamente se restringe a un aparato o sistema, ¿ya? Acá lo mismo. Eso es la relación huésped-bacteria. Ya saben la diferencia entre saprófita, ya saben que es una bacteria colonizadora. Término de comensalismo, mutualismo, ya lo saben, ya lo aprendimos ahorita. Ya saben que es infección, colonización, infección inaparente, enfermedad infecciosa. Colonización tengo el cuerpo. Infección inaparente tengo dentro ya del cuerpo, pero no me causa síntomas. Tengo inflamación, pero no tengo clínica. Y una enfermedad infecciosa ya tengo los dos. Ya, esto quiero que sepan. Ustedes me responden esto. Diferencia entre verdadero y oportunista. ¿Qué me dicen? Dígame a ver. Verdadero y oportunista. Verdadero es porque viene de un ambiente
exógeno y oportunista cuando es endógeno de nuestra microbiota. Puede ser otra microbiota, muy bien. ¿Cuál es una infección generalizada y localizada? A ver, ¿cuál es? Una neumonía, o sea, lo que dijo, o sea, Localizada, localizada. ¿ya? Que afecta a un aparato sistema, y sistémica es cuando afecta a todo mi cuerpo. Todo el cuerpo. Viaja por sangre, se disemina a todos los órganos. Ya acabamos este tema, pasamos a genética. Hacemos énfasis en estos dos términos, genotipo y fenotipo. Cuando digo genotipo, me refiero a características genéticas dentro de mi propio cuerpo, de mi ADN, y fenotipo, las características visuales de afuera. Variaciones genotípicas y fenotípicas. Ya lo van a ver ahorita. Diferencia entre enzimas, morfología. Genoma bacteriano va a ser esa molécula de ADN que se va a encontrar relativamente circular. ¿Por qué? Gracias a su enzima topoisomerasa, que se encargaba de qué? De darle a ese nucleoide, a ese nucleolo, darle su forma, que no se expanda, que no se vaya por un lado, que no se vaya por otro. Ya, bases pirimídicas y fúricas, citosina, timina, fúrica, adenina, guanina. ¿Qué dice la siguiente? Dice genotipo, conjunto de características genéticas, lo que habíamos dicho, y fenotipo, características visuales que podíamos ver. Ya. Otro dato de color que hay que saber, que van a variar. Esto de acá, cuando digo fenotípico, digo básicamente la apariencia. Mi apariencia puede variar, mi apariencia puede variar, mi apariencia puede volverse. Pero ¿puedo heredar mi apariencia a mis hijos? ¿Sí o no? Sí. No la puedo heredar. No, tal cual mi cara no se la puedo dar a mis hijos, ¿sí o no? ¿O sí? No, por eso dice que no hereditaria las variaciones fenotípicas, pero sí son reversibles. Quiere decir que puede cambiar. Puedo volverme más gordo, puedo volverme más musculoso, puedo cambiar mi morfología, ¿ya? Puedo revertirla. Pero no la puedo heredar. Yo no le puedo heredar mis músculos a mis hijos, por ejemplo. Y variaciones genotípicas dentro del cuerpo. Usted no puede cambiar sus genéticas. Ya su papá, su mamá lo hicieron una noche, le dieron sus genes. Eso usted no lo va a cambiar nunca. Usted no dice, yo no quiero que sea mi padre. Usted no puede cambiar eso, ¿ya? Toda su vida su padre va a ser su padre y sus padres van a tener dentro. Eso no va a cambiar. Y eso sí lo va a heredar. Lo que usted tiene lo va a heredar a su hijo. ¿Quedó claro, no? Esas son variaciones irreversibles, que es algo que yo no puedo mover. Por más que yo quiera, no lo puedo mover. Mi genética es imposible moverla, mi apellido no lo puedo mover. Hereditarias, que yo sí lo puedo transmitir a mis hijos. Básicamente son conceptos que aplicamos en la vida real igual. ¿Sí o no? Solo acuérdense la G de gen, F, fácil, de cara. Con eso se acuerdan, con eso se orientan mejor. Ya. Dijimos que variaciones fenotípicas de todo el cuerpo, morfológicas del cuerpo. Ya había dicho el ejemplo de que yo puedo ser más gordo, más obeso, más grande. Cambios de la forma, en el tamaño, en la aparición de los esporos y los flagelos de la bacteria. Variaciones cromógenas debido a la pigmentación. Cromógenas van a ser, me refiero a los cambios de color, ¿ya? Puedo cambiar, puedo teñirla, depende de qué, de sus pigmentos. Por ejemplo, la pseudomonas aeruginosa tiene distintos pigmentos. Biocianina, biorubina, bioverdina, que lo va a teñir de un color. Bioverdina, ¿de qué lo teñía? Su nombre lo dice, verde. Biorubina, el nombre lo dice rubí, rojo. Y biocianina creo que era medio verillita, no me recuerdo. Ya, pero básicamente eso. Existen pigmentos en algunas bacterias que le van a adquirir un color distinto. Y también van a presentar enzimas que van a destruir ciertas estructuras afectando el cuerpo. Eso igual va a variar. Y su patogenicidad igual va a variar. Dijimos que la patogenicidad se evaluaba de acuerdo a sus elementos facultativos. Dijimos que el glucocálix le daba más patogenicidad, ¿verdad? Las fimbrias le daban más patogenicidad, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no?
¿Sí o no? Sí. Todo esto que yo menciono me estoy refiriendo a las variaciones o los elementos facultativos. Ahora, las genotípicas se dividen en mutaciones y transferencias genéticas. Las mutaciones, ahorita las vemos por sustitución o por... Estos son dos términos muy salvajes y mutantes. Ya, las mutaciones, esto es lo que me importa. Lo que más me importa de este tema son las mutaciones. Van a ser cambios irreversibles, obviamente, si estamos hablando de cambios genotípicos irreversibles, depende de la incorporación de un gen de otro microbio, ¿ya? Son alteraciones de la secuencia de nucleótidos. Cuando avancen en bioquímica, el tema de ácidos nucleicos, van a darse cuenta que estas cadenas que ven acá van a estar formadas por bases púricas y pirimídicas, ¿ya? Va a haber un intercambio de una de esas bases púricas de una bacteria con otra, ¿ya? Esta le va a dar una base púrica y esta le da otra, así provocando un intercambio subgenético. Ya, por eso son alteraciones de la secuencia de nucleótidos del ADN cromosómico, para que me explique mejor. Citosina, tinina, adenina, guanina. Citosina, tinina, adenina y guanina. Ya la citosina la mezclo con la guanina y la tinina con la adenina. Ya, lo que hago acá es que esto va a estar así genéticamente. Va a estar ahí, uno acá, otro aquí, otro acá. Vaya a repetirse ya. Esto acá es una G, esto es una C, esto es una T, esto es una A. Ya. Lo que va a hacer esta mutación va a ser agarrar un nucleótido. Para agarrar un nucleótido va a agarrar una guanina y la va a intercambiar al nucleótido de la otra bacteria. ¿Quedó claro? ¿Lo entendieron o no lo entendieron este pequeño conceptito? Básicamente va a intercambiar un elemento que venga acá y lo va a llevar a la otra bacteria. Y la otra bacteria va a intercambiar un elemento de acá y se lo va a meter acá. Esos son cambios, son mutaciones. Aquí miren acá. Este pedacito naranja que ven acá, lo puedo quitar y se lo puedo dar acá. Y este me da otra estructura de él mismo. Así que esos son las mutaciones. Generalmente son incorporaciones de material genético de otro organismo. La tasa de mutación puede ser por mutágenos. Mutágenos es el término que nosotros vamos a aplicar a estructuras o agentes externos que me causen más radiación, mutación. El sol, por ejemplo. Uso de radiaciones, presencia de productos químicos, ¿ya? Que me van a causar que mi bacteria mute. Ya, ejemplo, por ejemplo, el cloro, productos químicos como las sustancias que venden en las lavanderías, en cualquier otra, aquí en el laboratorio y todo. Puede ser por sustitución, por adición o por pérdida. Ya lo que les expliqué. La mutación que se da por cambio de un nucleótido, en este caso la guanina de una bacteria, se va a otra bacteria, se llama por sustitución. ¿Ya? Esta guanina de mi bacteria que está acá viaja a la otra bacteria que está al ladito, ya que la tengo al ladito, y esta bacteria me da una tinina, por ejemplo, y esta tinina va a la otra bacteria. Yo le doy y él me da. Eso se llama por sustitución. Ahora, el término usado por adición. Cuando yo uso el término por adición, aquí di el ejemplo de mis cuatro bases, ¿sí o no? Aquí decía tinina, aquí decía guanina, aquí decía citosina y aquí decía adenina. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, lo ven? Adición, se metía uno más, uno externo. Se metía un nucleótido más, provocándome que yo no le pueda pasar a otra bacteria, sino que se adicione de la otra. Y lo otro decía por pérdida. Esos cuatro nucleótidos que había dibujado, uno de los cuatro se desprende, se desliga de los otros tres y se pierde. Así se denomina tipo de mutación por sustitución, lo sustituye por otra, por adición y le incluye uno más a los que estaban, y por pérdida. Por pérdida pierdo uno de los cuatro nucleótidos que tengo. ¿Ya? Esto está facilito. ¿Lo entendieron, no? Muy bien, excelente. Vamos al siguiente, que es por transferencia genética. Esto yo lo voy a explicar y ustedes me lo explican después de mí. Así se ve, miren, la mutación por sustitución. Fíjense acá. Acá
estoy metiéndole un nuevo nucleótido y acá le estoy metiendo otro segmento de nucleótido a otra bacteria. Básicamente estoy sustituyendo una por otra. Acá miren el ejemplo, está totalmente igual, solo que lo sustituyo acá por otro. Y adición pierde 1. Perdón, adición le aumento 1. Le aumento un AT1. Por adición. Y por pérdida pierdo totalmente 1. Un segmento. Ahora sí quedó más entendible, ¿no? Muy bien. Eso es por mutación, no se vayan a confundir por transferencia genética. Los siguientes son mecanismos de mutación. Y ustedes mencionan por sustitución. ¿Qué más mencionan? Adición y por pérdida. Ahora vamos a hablar, los siguientes son mecanismos de transferencia genética. Y ustedes van a mencionar transformación, transducción y conjugación. Ahora vamos a aplicarlo. Van a adquirir su ADN de otras bacterias y otros virus. Tenemos entonces por fragmentos de ADN, ya. Tengo aquí a 2 bacterias que están conviviendo. Una de esas 2 bacterias muere, fallecen y quedan sus plásmidos, su ADN en el aire, ya, se encuentran libres. Entonces la otra bacteria, ¿qué hace? Comienza a agarrarse todo ese material que está libre, porque la bacteria ya está muerta, comienza a metérselo dentro de su pared celular. Eso se llama proceso de transformación. ¿Cuándo qué? Transformación se llama cuando hay fragmentos de ADN libres en el citoplasma y otra bacteria totalmente joven, nueva o resistente agarra esos fragmentos y se los ingiere, provocando que aumente su resistencia. Eso se llama por transformación. Ahora hablemos por conjugación, el famoso ejemplo del beso que di. Ya pongámosle que ellos dos son pareja, se miran conjuntamente y se están intercambiando saliva. En este caso, ellos intercambian saliva, acá se intercambian los plásmidos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Plásmidos. Al intercambiarse los plásmidos, él le está dando su material genético de esta bacteria a la otra. Está diciendo, mira, yo tengo esta información, yo soy resistente a la penicilina, tomate estoy dando esto. Y él hace lo mismo. Yo soy resistente a los macrólidos, yo tengo más virulencia que vos y le está transmitiendo eso al otro. ¿Bien? ¿Por qué se da esto? Por medio de una estructura, un elemento facultativo. ¿Qué elemento facultativo les dije? ¿Cuál? ¿Con seguridad? Eso, la fimbria permitía esta adherencia. Este besito que viene acá es gracias a las fimbrias que tienen las bacterias, gracias a sus fibras. Bien, entonces eso en conjugación. Y en transducción, mediante un bacteriófago. Ya. El término bacteriófago es un virus. Los virus son más chiquitos que las bacterias, ¿ya? Un virus que va a parasitar. Cuando yo digo parasitar, no me refiero a parásitos, puramente refiero a este término. No me refiero a parásitos. Cuando yo digo un virus, parasita es infesta, se mete dentro de la bacteria y comienza a controlarla. Comienza a ser el dueño de ella, se mete dentro y como es tóxica, es muy tóxica el virus, comienza a ordenarle, mira, vas a hacer esto, lo otro y así. Eso se llama por transducción. Muy bien, repasemos, a ver. Dígame, Michigan, dígame cuáles son los mecanismos de resistencia, de transferencia genética que conocen. Y explíquenlo. Ya. Muy bien. La transducción era a través de la fibra, conjugación. Eso, te está confundiendo, conjugación. El cambio genético, Ya. la fibra y la traducción por bacteriófago. Excelente, ¿saben qué es un bacteriófago, no? ¿Cuál es? Muy bien, un virus que básicamente encuentra una bacteria inmóvil y se ingresa adentro, fíjense que lo capta y comienza a darle su replicación, o transfiere sus genes básicamente. Eso se denomina bacteriófago, importantísimo. Bacteriófago es un virus.
que infesta una bacteria. Básicamente eso. Pocas palabras. Muy bien, quedó claro, ¿no? Transformación. Levanten la mano. ¿Quedó claro? Allá atrás. Acá, conjugación, ¿quedó claro? Allá atrás, transcripción, ¿quedó claro? Ya, muy bien. Lo mismo, ya. Importantísimo, dato de color, la transferencia genética me causa que adquiera más poder patógeno, más fuerza, más mortal. Mientras que acá abajo adquiere mayor resistencia a los antibióticos, ¿ya? Esa transferencia genética da mayor resistencia. Muy bien. Y aquí vemos resistencia antimicrobiana, sensible, resistente. Preguntas. Está contenida, la información genética de una bacteria está contenida en el núcleo y los... Aparte del núcleo hay otra estructura. Plásmidos, muy bien, parece que solo tengo un alumno acá. ¿Y los demás? Ya. El núcleo posee varias paredes de nucleótidos que pueden ser bases únicas y pirimídicas. La enzima que enrolla el núcleo de una bacteria se llama, lo mencionamos al inicio y lo mencionamos a la mitad, topoisomerasa. No se olviden, puede ser pregunta de examen. La enzima que enrolla el núcleo, topoisomerasa. ¿Qué es fenotipo y qué es genotipo? ¿Quién me lo explica? Sosa, explíquemelo. Sí, los dos. Ya. Ya. Y usted dígame cuál es reversible y cuál es irreversible. El reversible creo que era el fenotipo y Muy bien. el genotipo es irreversible. ¿Ya? ¿Y cuál es hereditario y cuál no es hereditario? El hereditario, pues el genotipo. Muy bien. ¿Y el este de acá? No, no, ¿eh? No es hereditario. Muy bien, me alegra que lo hayan entendido. Aquí, ¿qué dice? Pueden subir variaciones fenotípicas que están ligadas a condiciones ambientales. Las variaciones genotípicas consisten en mutaciones y... ¿cuál es la otra? Transferencias genéticas, las variaciones genotípicas. Y pueden ser por adición, por sustitución, por pérdida. No la entendí bien. Falta una palabra que no recuerdo, pero vamos a ver, volver. Bueno, esa es la idea. ¿Qué son las mutaciones? Son cambios en la estructura del nucleótido. Pueden ser por sustitución, por adición y por pérdida. ¿A qué se llama bacteria salvaje y bacteria mutante? Lo vimos acá. Bacteria salvaje y mutante, ya mutó, su nombre lo dice. Bacteria mutante con variaciones respecto a la original y salvaje que se mantiene original. ¿Ya? Acuérdense, salvaje se encuentra en la Amazonía, un león. El león nunca ha visto un humano, es original. Mientras tanto el humano lo domestica ese león, se vuelve bacteria mutante, porque ya no es originario, ya cambió su personalidad, cambió su estructura, en este caso de la bacteria. Bacteria salvaje y bacteria mutante. Tipo de mutaciones, ya lo vimos, por adición, por sustitución y por pérdida. Tipo de transferencia genética, por Transducción, transformación y conjugación. obligatorio, que la doctora le va a meter una pregunta de esos tres. Ya, denme 2 minutitos, voy un ratito al baño. Seguimos con instáculo y son más cortitos.